Ya eran las 2 de la mañana del 22 cuando se fueron del bar en el auto en el que habían venido. En las imágenes se los podía ver discutiendo dentro del auto. En medio de la discusión, Luis Felipe le pegó una cachetada. Ella intentó irse del auto, pero él la tomó de los pelos y la volvió a meter. Después bajaron con el auto al estacionamiento del edificio y ahí la pelea siguió. Ni bien estacionaron, él bajó y la agredió brutalmente. Los dos caminaron hacia el ascensor, pero ella se escondió en un momento en que él no estaba prestando atención. Él la buscó y terminó descubriendo dónde estaba escondida. En ese momento, Tatiane salió corriendo hacia el ascensor para subir a la calle y escapar, pero él fue más rápido y se metió con ella. En el ascensor se produjeron nuevas agresiones. La violencia del hombre quedó registrada en las cámaras. Una vez en el cuarto piso, la mujer se negó a bajar, pero su esposo, otra vez agrediéndola, la obligó a hacerlo y la llevó hasta el departamento. Durante todo este tiempo, los vecinos escucharon el escándalo, pero nadie intervino. Dentro del departamento, los gritos y los golpes continuaron. Después de 20 minutos de pelea, hubo un silencio absoluto, silencio que solo fue interrumpido por un tremendo golpe. Dicen algunas fuentes que recién ahí, uno de los vecinos llamó a la policía. Otras declaran que la policía fue alertada un rato después. Según el testimonio de Luis Felipe, dentro de la casa la pelea había escalado. En su versión de los hechos, ella lo agredió y repentinamente saltó por el balcón. Las cámaras captaron la caída de la mujer, como también tomaron el momento en que algunos minutos después, Luis Felipe bajó a la calle y se acercó al cuerpo de su mujer. Una persona justo caminaba por ahí y se les acercó para preguntar qué había pasado. Él le contestó algo y se entabló una pequeña conversación. Cuando este hombre se fue, Luis Felipe levantó el cuerpo de su esposa del piso, lo llevó hasta el ascensor y lo volvió a meter en el departamento. Todo quedó registrado. Al ser interrogado por esto, dijo que había recogido a su mujer para ver si podía salvarla. Sin embargo, no llamó a una ambulancia. Algunas fuentes indicaron que mientras Luis Felipe estaba entrando con el cuerpo, otro hombre apareció y fue quien dio aviso a la policía. Luis Felipe, después de dejar el cuerpo sin vida de su mujer en su departamento, se cambió de ropa, tomó un trapo, volvió al ascensor y limpió la sangre. A las 3:05 de la mañana llegó la policía y mientras estaban entrando en el edificio, Luis Felipe bajó al estacionamiento, puso en marcha el auto y se fugó. Al hacerlo, pasó al lado de los oficiales y de sus vecinos. Sin perder tiempo, se dirigió hacia la frontera con Paraguay. Hizo unos 300 kilómetros, pero fue detectado y al ser perseguido, terminó chocando contra una columna de la autopista. La policía lo arrestó y mientras lo hacía, él gritó que era inocente. Dijo que se había ido porque estaba perturbado y nervioso por lo que había sucedido. Una vez en el destacamento policial, los agentes lo interrogaron. Él dio su versión de los hechos y nunca dijo otra cosa. Siguió firme en que una vez en su casa, él y su mujer siguieron peleando hasta que ella, en un momento en que él no estaba prestando mucha atención, se tiró por el balcón. Su versión no sonaba muy convincente para nadie. Los expertos comenzaron las investigaciones y los resultados confirmaron lo que ya todos sospechaban. Los peritos hallaron huellas de estrangulamiento en el cuerpo de Tatiane. El informe forense indicó que ella tuvo un final violento y que fue estrangulada mientras intentaba defenderse desesperadamente. Se encontraron huellas en su garganta y también que el hueso hioides, ubicado en la parte anterior del cuello, estaba fracturado, lesión típica de una muerte por asfixia. También había sufrido múltiples fracturas en el resto de su cuerpo. Pero eso se debió a la caída desde el cuarto piso. Cuando cayó al vacío, ya estaba muerta. Esto quedó probado ya que no había en el cuerpo evidencia de reacciones químicas como rastros de adrenalina y cortisol, lo que hubiera indicado miedo y conciencia de estar cayendo en picada. Además, las cámaras mostraban que en ningún momento se movió mientras caía, ni puso las manos como acto de reflejo antes de impactar con el piso. La autopsia también reveló niveles altos de alcohol en la víctima, lo que aumentaba su nivel de vulnerabilidad. Amigos cercanos de Tatiane les dijeron a las autoridades que meses antes de su muerte, ella les había confesado que tenía miedo de su marido, que la maltrataba todo el tiempo y que estaba empezando el proceso para divorciarse.
Sin embargo, esto nunca sucedió porque fue asesinada por Luis Felipe Manbailer. Más tarde, el acusado fue condenado a 31 años de prisión. Desde su celda, a pesar de que las pruebas en su contra son aplastantes y que la condena ya es efectiva, él sigue repitiendo que Tatiane se quitó la vida, como desde el principio nadie le cree.